buenas. En primer lugar, un saludo a todos los averiados. Este video avería lo voy a dedicar a hablar sobre uno de los escritores más enigmáticos e intensos de la historia de la literatura. Me refiero, como no, al escritor checo Franz Kafka, cuya obra podría ser considerada una profecía metafísica sobre nuestra era. ¡Ahí voy! Conocí a Franz Kafka cuando tenía 17 años. Un amigo de la infancia que parecía sacado de una novela del escritor checo, como El proceso o El castillo, me dijo que tenía un libro que me podía gustar especialmente a mí, y he de decir que no se equivocó. La novela era La Metamorfosis, una narración en la que se contaba la transformación del comercial Gregorio Samsa en un insecto, y realmente me fascinó. El libro me dejó totalmente absorto, lo leí casi sin poder respirar, y me impresionó tanto que casi que le debo haber dejado las drogas, puesto que por aquella época yo solía tomar bastante hachís y marihuana, pero como La Metamorfosis me llevó a estados de conciencia similares sin necesidad de tomarlas, lo que consiguió el libro de Kafka es que me volviese adicto de la literatura, a la cual considero prácticamente una droga, al menos la del escritor checo. De hecho, años después, movido por mi adicción, me desplacé a Praga, donde pude visitar varias de las casas donde vivió y algunos de los lugares donde trabajó, además de los cafés que solía frecuentar. Destacaría tres hechos biográficos en la vida de Kafka. En primer lugar, el hecho de haber nacido en una familia de judíos, puesto que muchos han querido ver su obra como una profecía del posterior genocidio cometido por los nazis con su pueblo, y otros la han visualizado como una metáfora de esa búsqueda constante de la tierra prometida que nunca llega, un reflejo de la relación conflictiva con un dios, Yahvé, que es airado y feroz en las escrituras, pero parece ausente en la vida cotidiana cuando más lo necesitamos. En segundo lugar, me parece también muy importante el que estudiara Derecho y se dedicara posteriormente a trabajar en compañías de seguros, porque fue en esos ámbitos donde se familiarizó perfectamente con las inexpugnables leyes. Tomó conciencia de esos procesos largos que permitían vivir a su costa a abogados, fiscales y jueces mientras los acusados esperaban a realizados la sentencia. Y también se familiarizó con lo gigantesco del aparato burocrático moderno y el lenguaje neutro a través del que las compañías de seguros, los estados, Hacienda y demás organismos se dirigen al público. Un lenguaje puramente kafkiano. Y por último, creo que también es importante destacar su debilidad física, porque la mayoría de sus personajes son frágiles y se encuentran desorientados. Padecen taras físicas o psicológicas, no pueden alcanzar sus objetivos y están movidos por fuerzas que los superan. Si bien su madre fue una burguesa acomodada y fue gracias a ella que adquirió una esmerada educación, no cabe duda de que la figura paterna fue esencial en la vida de Kafka. Su padre, Hermann, era un hijo de un carnicero y solo a base de gran esfuerzo y sacrificio fue capaz de labrarse una fortuna en Praga con una tienda de accesorios de ropa. Así que desde luego nunca comprendió las veleidades literarias de Franz Kafka. Desde siempre le recalcó la importancia del trabajo duro y práctico, lo que atormentó a su hijo hasta niveles insoportables, como deja muy clara su famosa carta al padre. Y por otro lado, es inevitable citar a su amigo Max Brod, el cual desde el primer momento se dio cuenta del talento de Franz Kafka, intentó ayudarle y afortunadamente hizo caso omiso a su expreso deseo de que eliminara toda su obra al morir. La originalidad de la obra de Kafka es tan grande que resulta realmente difícil citar influencias en las que se apoyase, aunque por supuesto las hay y no son pocas. Resulta, por ejemplo, difícil no citar al surrealismo y al expresionismo como dos movimientos en los que su obra se apoya, puesto que describe angustiosa y al mismo tiempo cómicamente la realidad cotidiana. Si se trata de mencionar títulos de obras, creo que es necesario hablar de Butterfly el escribiente, la novela corta de Herman Melville,
El Capote de Nikolai Gogol, los ensayos de Max Weber, la novela La otra parte de Alfred Kubin, Hambre de Knut Hamsun o los pasajes más desesperanzados de obras como Crimen y Castigo, El doble y Memorias del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky, entre sus muchos referentes. Aunque creo que para ser justos con Kafka hay que leer sus libros con total frescura, como parte de su tiempo sí, pero sobre todo como una obra que lo supera y trasciende. Está ahí, suspendida en el tiempo, como una especie de soga que antes o después acabará aferrándose a nuestro cuello. Diferenciar etapas en la obra de Franz Kafka me parece inútil, aunque sí es cierto que al principio su escritura era un poco más abstracta de lo habitual y cuesta comprenderla, pero pronto consiguió hacerla casi transparente y se sucedieron todo tipo de obras maestras tanto en cuentos como en novelas. Creo que esa es la grandeza de la obra de Kafka, que en su principio está su final. Y desde que escribió La condena no bajó el nivel en ningún momento. De hecho, quien ama a Kafka ama toda su obra. La obra de Franz Kafka es tan enigmática y profunda que ha generado múltiples interpretaciones. Es un lenguaje cifrado que no alcanzo a terminar de comprender, en el cual me sumerjo de tanto en tanto para encontrar respuesta a enigmas y no hallo sino más y más misterios. El ensayista francés Maurice Blanchot insinuaba que la obra de Kafka era la consecuencia exacta del momento en que Occidente había decidido prescindir de Dios, algo que no evitaba en absoluto su poder. De hecho, el pensador francés aseguraba que el dios muerto encontró en la obra del escritor checo una especie de desquite impresionante, pues su muerte no lo privaba ni de su poder ni de su autoridad infinita, ni tampoco de su infalibilidad. Muerto solo era más terrible, más invulnerable en una lucha en la que ya no había posibilidad de vencerlo. El mismo Franz Kafka sostenía que sí, que existía esperanza en este mundo. Claro que sí, por supuesto, pero no para los seres humanos. Lo curioso es que esta desesperanza no se correspondía en su obra con una catástrofe o una matanza, sino más bien con todo lo contrario, puesto que por lo general la sociedad funciona perfectamente en Kafka. Sin embargo, esa perfección es precisamente la mejor manifestación de su enfermedad, de la impotencia de individuos que antes o después tendrán que empujar una puerta que nunca se abrirá y en caso de hacerlo será para servirles de ataúd. Como han indicado muchos de sus intérpretes, en Kafka primero existe el castigo y luego la falta. Son los castigados los que buscan cuál es su culpabilidad. Es el castigo el que va en busca del crimen desesperadamente. Una inversión de causa y efecto que otorga a su literatura su toque onírico. Es la sensación pesadillesca que se mezcla con la alienación y la impotencia y finalmente nos conduce a la risa absurda o a la desesperación, puesto que en la obra de Kafka hay algo que nunca se consigue, una meta a la que nunca se llega. Lo que ofrecemos no sirve a nadie y lo que damos nunca es suficiente. El legado de Franz Kafka es tan importante que su apellido ha dado nombre a una situación. Cuando nos encontramos en momentos en los que todo se enreda y nos parece absurdo, problemas que no se resuelven y que implican a la burocracia, o ante una acusación sin pruebas ni un fondo real detrás, decimos que nos encontramos ante una situación kafkiana, adjetivo que en muchos casos sirve para definir al Estado, la política, la hacienda o cualquier oficina pública. Más allá de esto, la influencia de Franz Kafka es apabullante tanto en la literatura como en el cine. Obras como El desierto de los tártaros de Dino Buzzati o Auto de fe de Elias Canetti no serían las mismas sin Kafka. Cineastas del prestigio de Orson Welles o Michael Haneke han realizado adaptaciones de su obra. Y obras tan enigmáticas como La cabina de Antonio Mercero, la serie de televisión El prisionero, o películas como La mosca de David Cronenberg y Brasil de Terry Gilliam beben de su espíritu, entre otras muchas, porque la verdad es que si me pusiera a citar no pararía. En realidad la influencia del escritor checo es tal que podríamos decir sin temor a equivocarnos que vivimos en un mundo kafkiano. De hecho, durante el confinamiento por el coronavirus se produjeron innumerables situaciones kafkianas, y el poder de su obra sigue tan intacto y sigue siendo tan fuerte
que entiendo que si queremos escuchar las profecías más feroces de nuestro siglo o del futuro, debemos dirigirnos a su obra y no a los textos filosóficos o religiosos, puesto que en gran medida Kafka es el profeta de nuestro presente y nuestro futuro. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo avería y que si os ha gustado, en ese caso, os suscribáis. Mi intención era simplemente dar a conocer la obra de uno de los mejores escritores del siglo XX, por no decir el mejor, el checo Franz Kafka. ¡Hasta la próxima!